En este video aprenderemos a realizar una tabla de distribución de frecuencias para variables de tipo numérica. Puede ser una variable de tipo continua o discreta. Para variables de tipo cualitativas, la forma es mucho más sencilla y ya lo discutiremos en algún otro video. Tenemos un ejemplo en pantalla, el cual nos dice que se registró el peso de las personas que ingresaron a un consultorio y se obtuvieron esos resultados. Lo que vamos a hacer es entonces trabajar con esta variable para poder agrupar los datos y que sea mucho más fácil de leer. Ahora tenemos un ejemplo sencillo para efectos del video, pero podemos tener muchos más datos y el leerlos pues resulta ser un poco complicado. Para ello se requiere pues tenerlos organizados para leerlos de manera más sencilla y también pues poder hacer alguna gráfica que nos permita también visualizar de una manera más amigable los datos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ordenarlos, ya sea de manera ascendente o descendente, o de menor a mayor o viceversa, y de esta manera va a ser mucho más sencillo cuando obviamente no lo estamos haciendo con un software. Cuando se hace con un software no es necesario, pero ahora que lo vamos a hacer de manera escrita, pues es importante que los tengamos ordenados. Entonces yo lo voy a hacer automáticamente. Ahora los ordené y una vez que yo los tengo ordenado, eso me va a permitir realizar mucho más sencillos los cálculos y también las cosas que necesitamos obtener. Primero, lo que vamos a hacer es ver cuántos datos son los que tenemos. Aquí, si nosotros contáramos todos los registros que tenemos aquí, podríamos hacer la cuenta y veríamos que son 30 datos. Eso es mi número total de registros y normalmente se abrevia con la letra N. Ya que tenemos entonces el número de datos, ahora vamos a buscar cuál es el dato más pequeño y ese va a ser el dato mínimo. Aquí el peso registrado más bajo o más pequeño es 30. Ese va a ser el dato mínimo. Y vamos a registrar también el peso máximo, que en este caso son 100 kilogramos. Es el registro más alto, entonces este va a ser el dato máximo. Es importante entonces identificar estos dos valores. Ahora, el rango normalmente se abrevia con la letra R, que nos representa la distancia que hay entre el dato máximo y el dato mínimo, y se obtiene restando precisamente esos valores. Entonces el rango se obtiene de restar el dato más grande con el dato más pequeño. Nos muestra entonces la distancia que existe entre estos dos valores. Para este caso, el rango vale 70. Y eso es lo que vamos a tomar en cuenta entonces como la medida de variabilidad entre los datos. Ahora hay que determinar el número de clases. Esto se hace obviamente siguiendo ciertos parámetros. Nosotros vamos a utilizar una fórmula en específico que nos dice que el número de clases se obtiene como 1 más 3.32 por el logaritmo base 10 del número de datos. Nosotros ya tenemos el número de datos, por lo tanto vamos a obtener el número de clases. Olvidé decir que el número de clases normalmente se abrevia con la letra K. Entonces vamos a hacer este cálculo que es K igual a 1 más 3.32 logaritmo base 10 de... Aquí tenemos 30 datos, entonces vamos a sacar logaritmo de 30. Bien, pues vamos a hacer la operación en la calculadora. Nos quedaría 1 más 3.32 por el logaritmo base 10 del número de datos, que en nuestro caso tenemos 30. Entonces, al hacer esta operación nos da que es 5.90. Pero muy importante tomar en cuenta que como nos está diciendo cuántas clases es un valor de tipo discreto. Por lo tanto, solo puede tomar valores enteros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Redondearlo al entero más próximo. Por lo tanto, aquí el número de clases nos va a quedar que son 6. Y ya con eso ya tenemos ese dato que es importante para hacer nuestra tabla de distribución de frecuencias. Nos hace falta calcular la amplitud. La amplitud se calcula dividiendo el rango, que en este caso es 70, sobre el número de clases, que en este caso es 6. Si nosotros dividimos 70 sobre 6, nos quedaría
11.66 periódico. Aquí nosotros tenemos que tomar la decisión si dejamos la amplitud a un decimal o si nosotros lo dejamos como un entero. ¿Por qué? Tenemos que fijarnos en nuestros datos. Aquí nuestros datos todos son valores enteros. No hay ningún valor que tenga, en este caso, algún decimal. Entonces no tiene ningún sentido que yo deje la amplitud con un decimal. Entonces lo que voy a hacer es redondearlo al entero más próximo. Repito que esta es una decisión tomada en base a los datos que tenemos. Como aquí todos son enteros, entonces lo voy a dejar en un entero. Por lo tanto, aquí la amplitud, si redondeamos correctamente, nos quedaría 12. Si no, aquí, repito, si tuviéramos algún decimal, entonces la tendríamos que dejar como 11.7, redondeada correctamente a un decimal, para que así entonces pudiéramos meter todos los datos dentro de las clases, ya que si lo dejamos como enteros y tenemos datos decimales, pues puede que no quepa alguno porque pues se salga de algún intervalo. Entonces es muy importante que tomes en cuenta eso. Eh, Aquí el número de clases siempre debe de ser entero, pero la amplitud ahí habría que decidir en base a los datos. Muy bien, ya que calculamos estos valores, ahora sí vamos a proceder a la construcción de la tabla de distribución. La tabla de distribución va a tener básicamente todas estas frecuencias que iré explicando poco a poco qué es lo que significa cada uno. Primero, la primera columna que dice clase me va a referir al nombre o a la categoría que yo le voy a poner a cada una de las clases que voy a crear. En mi caso, yo lo voy a numerar con letras, puede ser con números, puede ser también con alguna etiqueta que hayas elegido porque a lo mejor el problema lo requiere. Pues en este caso yo le voy a poner letras. No voy a empezar en la primer fila, esa la voy a dejar en blanco. Más adelante voy a explicar por qué. Entonces voy a poner aquí A, B, C, D, E, F. Tenemos entonces 6 clases, eso ya lo habíamos determinado que eran 6 y por eso puse pues 6 letras que van a representar a las clases que vamos a crear. Luego, vamos a construir los límites. Voy a empezar a construir los límites de acuerdo a los datos. Voy a fijarme, mi dato más pequeño en este caso fue 30 y va a ser el primero que voy a colocar aquí. Ahora, para el límite superior, a este 30 le voy a sumar la amplitud, que en este caso es 12. Entonces es 12 más 30, me queda 42. Para la siguiente clase, el límite para que no sea igual a este, aquí le voy a aumentar un entero, para que no sean iguales. Si tú tuvieras en este caso un decimal, por ejemplo, como ya había explicado, si es que tuvieras datos con decimales y tuvieras 42.1, por decir algo, o incluso puede ser 42, la siguiente clase tendría que ser 42.2. Vas a aumentar un decimal. Si, repito, estás trabajando con variables que tengan decimales, entonces aumentas un decimal. En este caso, como tenemos enteros, pues vamos a aumentar un entero a la siguiente clase. Nos quedaría 43. Proseguimos y entonces a 43 le sumamos la amplitud que es 12 y nos quedaría 55. De nueva cuenta, para la siguiente clase le aumentamos 1 para que no sea igual y aquí nos va a quedar 56. Luego volvemos al 56 a aumentarle la amplitud y nos quedaría 68. Y ahora vamos a repetir el proceso para las clases que nos hacen falta. Cuando terminamos nos podamos dar cuenta que todas las clases tienen una amplitud de 12, es decir, si restáramos el límite superior menos el inferior de cada clase, en todos los casos nos daría 12 la amplitud. Muy bien, pues ya tenemos construidos los intervalos. Ahora vamos a encontrar la marca de clase. Bien, ya que tenemos construidos los intervalos, ahora lo que vamos a hacer es encontrar la marca de clase. La marca de clase la vamos a encontrar abreviada como XI normalmente. Los límites superior e inferior como LI y LS. Yo aquí, de hecho, coloqué en la primera fila los nombres completos para que te familiarices con las abreviaturas. En la parte de abajo está cómo se abrevia cada una de esas frecuencias y cada una de esas
columnas que tenemos ahora en la tabla. Entonces, es para que lo tomes en cuenta. Esta que acabo de palomear se refiere a la abreviatura de cada una de esas columnas. Puede ser que en algún momento lo encontremos con los nombres o puede ser que lo encontremos con las abreviaturas, es indistinto. Muy bien, ahora ya tenemos que calcular la marca de clase, la cual se define como el punto medio entre los límites y al ser un promedio, pues lo que tenemos que hacer es promediar básicamente los límites. Entonces vamos a sacar el promedio de 42 más 30 entre 2. Entonces sumamos 42, voy a colocar aquí como está en la fórmula, que es xy igual a límite superior más el inferior dividido entre 2. Hacemos esta operación y esa va a ser la marca de clase. Aquí nosotros si hacemos la cuenta nos quedaría 36 y esa sería la marca de clase. ¿Qué sería entonces el punto medio entre esos dos límites? Hacemos lo mismo para la siguiente y nos quedaría 55 más 43 sobre 2 y esta marca de clase nos quedaría 49. Como podemos ver, también está a la mitad de estos dos límites. Y vamos a hacer lo mismo para todas las demás clases. Ahora sí, ya podemos construir las frecuencias, que cada una de ellas se refiere a algo diferente. La frecuencia absoluta, que es pues la que tal vez sea más fácil de interpretar para todos, nos habla de cuántos datos pertenecen a esa clase. En nuestro caso nos habla de cuántos datos o cuántos pesos están entre 30 y 42. Voy a regresar a la lista, pero es importante no pierdas en cuenta que vamos a buscar los datos que estén entre 30 y 42. Entonces tenemos aquí la lista ordenada y vamos a ver que entre 30 y 42 sería desde aquí hasta justamente aquí. Entonces, en la primera clase vamos a tener esos tres datos porque están entre esos intervalos. Debe de ser mayor o igual a 30 y menor o igual que 42. Por lo tanto, en la frecuencia absoluta vamos a colocar que son 3. Ahora vamos a buscar los datos que sean mayores o iguales a 43 y menores o iguales que 55. Vamos a regresar otra vez a la lista y entonces tenemos aquí los datos que son mayores que 43 y menores o iguales que 55, que serían estos. Entrarían aquí 4 valores que son los que están entre ese intervalo. Entonces regresamos a la tabla y colocamos que son 4. Hacemos lo mismo para el siguiente, serían desde 55 hasta 68 y nos quedaría hasta justamente aquí. Tendríamos aquí 3 y otros 3, por lo tanto serían 6 los que entran en esa clase o que están entre esos intervalos. Mayores o iguales que 56 y menores o iguales que 68. Y así continuamos con ese procedimiento hasta que llenemos esa columna. Y bien, pues ya hemos encontrado entonces la frecuencia absoluta y con esto pues ya lo demás es mucho más sencillo. Básicamente creo que el trabajo más arduo es en encontrar los límites porque ya lo demás sale gracias a ellos. Entonces los límites nos dicen qué datos o de dónde a dónde van a entrar los datos. Si nosotros sumáramos esta columna nos debe dar el total de datos que en nuestro caso es 30. Nosotros aquí, si sumamos todo eso, nos debe dar 30, porque deben estar contenidos en las clases todos los datos de la lista. Entonces, aquí al sumarlo, nos podemos corroborar que son efectivamente 30. Bien, la frecuencia relativa en este caso es nada más que un porcentaje. Por lo tanto, la frecuencia relativa la vamos a obtener de dividir cada dato entre 30 y luego multiplicarlo por 6. Por lo tanto, aquí va a ser 3 entre 30 y luego multiplicado por 100, que es 10, es decir, 10%. Las frecuencias relativas se refieren a porcentajes. Las absolutas, o en este caso la absoluta, nos dice cuántos datos. Entonces es convertir la frecuencia absoluta a porcentaje. Y así continuamos con todos. Para el siguiente sería
4 entre 30 y luego multiplicado por 100, eso nos daría 13.33 periódico. Siempre vamos a seguir las reglas del redondeo para tener la mayor precisión. Entonces nosotros aquí le vamos a dejar que sea 13.3. Lo voy a dejar a un decimal. Siempre siguiendo, repito, las reglas del redondeo para que tengamos la mejor precisión. Para el siguiente sería 6 entre 30 y luego multiplicado por 100 nos daría 20. Entonces este sería 20% y continuamos así hasta que tengamos la columna completa. Aquí si nosotros al terminar pues queremos hacer la suma de todos estos porcentajes, nos debe dar también que es el 100%. Tomando en cuenta que cuando redondeamos, pues hay cierta imprecisión y pudiera ser que nos pasemos con algún decimal o que nos falte un decimal, eso va a ser un error del redondeo. Pero pues si lo hacemos con las reglas correctamente, pues vamos a evitar lo más que se pueda el error y nos va a salir lo más exacto posible. En este caso, si sumamos la columna, nos da exactamente que es el 100% y eso es porque pues al sumar toda la columna, obviamente da el total de datos. Ahora vamos a hacer las frecuencias acumuladas. Las frecuencias acumuladas se refiere a la cantidad de datos que hasta ese momento hay o que son menores que el límite superior de esa clase. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos a sumar la frecuencia de esa clase. Vamos a llenar primero esta clase, que es la clase A, la frecuencia de la clase más lo que esté acumulado antes. En este caso no hay nada acumulado, dejé esa fila vacía, eh, porque más tarde esa fila nos va a servir para hacer una gráfica, pero básicamente con esa fila nos damos cuenta que no hay nada ahí y en la clase actual hay 3, entonces aquí la frecuencia acumulada es 3. Para la siguiente, la frecuencia de la clase es 4, más lo que va acumulado son 3, por lo tanto aquí la frecuencia acumulada son 7. Luego, lo de la clase son 6, más lo que tenemos acumulado que son 7, en este caso nos quedaría 13. Para la siguiente clase lo mismo, es 8, que es lo de la clase, más lo que va acumulado que son 13, entonces nos quedaría 21. Y así continuamos con todas las demás filas. Aquí pues ya realmente nos falta muy poco y con eso terminamos. Aquí que es muy importante darse cuenta que esta columna siempre va a terminar en 30. ¿Cómo la llenamos? En base a la frecuencia absoluta y a lo que vaya acumulándose una clase antes. Muy bien, nos hace falta ya nada más una columna que es la de la frecuencia relativa acumulada, que se refiere a algo similar a la columna que acabamos de llenar, solamente que con los porcentajes o con esa frecuencia relativa. Pues aquí vamos a hacerlo en base entonces a la frecuencia relativa. Nos dice que tenemos 10, lo que está acumulado antes es nada, por lo tanto aquí son 10%. Después tenemos 13.3 y tenemos acumulado en la clase 10, por lo tanto son 23.3%. Esta columna, como estamos sumando prácticamente o vamos sumando las frecuencias relativas, pues entonces aquí nos debe dar siempre el 100%. Esta columna se llena en base a la frecuencia relativa. Y ya con eso tenemos nuestra tabla completamente llena y hemos terminado ya este proceso. Antes de terminar el video, vamos a ver cómo se interpretan algunos valores que pues nosotros podremos encontrar en la tabla. Por ejemplo, la primera pregunta dice, ¿cuántas personas tienen un peso entre 69 y 81 kilogramos? Regresamos a la tabla y vemos las personas que tienen entre 69 y 81, pues son las que están entre este intervalo en esta clase. Y aquí la frecuencia absoluta nos dice cuántas personas son. En este caso son 8. Y así responderíamos a esta pregunta. Son 8 personas. Para la siguiente pregunta, nos dice que cuántas personas pesan más de 81 kilogramos. Entonces vamos a regresar a la tabla y vemos aquí 81. Entonces, pues debe de ser mayor, dice, y por lo tanto son todas las que están después de esa clase, que en este caso son 6 y 3,
pues que serían 9 personas. Y aquí esta sería la respuesta. Luego nos dice qué clase tiene la menor cantidad de personas. Pues aquí observamos en la frecuencia absoluta también la clase que tenga menos personas. En este caso son dos, que es la clase A y la clase F. Entonces ambas tienen 3, por lo tanto vamos a decir que la clase A y la F. Luego nos dice que cuál es el peso promedio de la clase con mayor frecuencia. Nos está hablando del peso promedio. Vamos a fijarnos, la clase que tiene más frecuencia o que tiene más personas es la clase D, como ya habíamos visto. Y el peso promedio, recuerda que es la marca de clase. Aquí nos está diciendo que son 75 kilogramos. Por lo tanto, aquí vamos a colocar que son 75 kilogramos. Y listo, así es como se construye la tabla y también cómo puedes encontrar los datos en ella para poder responder este tipo de preguntas. Y eso sería todo por este video. Espero que hayas comprendido cómo construir esta tabla de distribución.